hermanos, Dios me les bendiga. En este momento, ahí desde sus casas, a todas las personas que nos ven, les pedimos para que dispongan su corazón, que disfruten de este momento, que alaben al Dios Todopoderoso, que Él está en todos lados, Él ve su disposición. Con qué ánimo lo hace usted desde su casa, y las bendiciones llegarán hasta allá. Toda la honra es para usted, Señor. Reciba esta alabanza y esta adoración. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos a su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos a su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos a su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos a su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Usted es el que vive y reinará por siempre, Señor. Toda la honra es para usted. Y en esta tarde aquí estamos, reconociendo que lo necesitamos, Señor. Que aunque las personas nos lastimen, las personas nos traicionan, usted siempre es fiel, Señor. Usted nunca nos abandona. Le damos toda la gloria, Señor. Después de una caída, después de un gran tropiezo, me levanta. Después de una traición, después del vituperio, tú me restauras. Ciertamente lo eres todo para mí. Creo que sin ti no podría vivir. Y hoy canto esta canción que nace de lo más profundo de mi corazón, porque me da nuevas fuerzas, paz en la tormenta, me das tu amor aún en medio del dolor. Levanto mis manos
aún en medio del dolor. Después de una noticia, después de un desespero, me das la calma. Después de una situación y de una decisión, me das confianza. Ciertamente lo eres todo para mí. Creo que sin ti no podría vivir. Y hoy canto esta canción que nace de lo más profundo de mi corazón. Que me da nuevas fuerzas. Paz en la tormenta. Me das tu amor, aún en medio del dolor. Levanto mis manos para decirte: te necesito, te adoro y te amo. Me das tu amor, aún en medio del dolor, porque me da nuevas fuerzas. Paz en la tormenta. Me das tu amor, aún en medio del dolor. Levanto mis manos para decirte: te necesito, te adoro y te amo. Me das tu amor, aún en medio del dolor. Me das tu amor, aún en medio del dolor. Me das tu amor, aún en medio del dolor. Sí, Señor, en los momentos de desespero solamente usted nos da la calma. Usted es el que nos levanta, Señor, nos restaura, nos renueva nuestras fuerzas, Señor, en esos momentos difíciles. Le damos gracias y le cantamos con todo el corazón. Le damos toda la honra, Padre. Amén. Buenas tardes, hermanos, iglesia y amigos que nos ven a través de las redes sociales. En esta tarde nos da mucho gusto poder estar nuevamente aquí transmitiendo una vez más el mensaje de la palabra de Dios. Quiero compartir en esta tarde un mensaje con ustedes que ha sido de mucha bendición para mi vida. Sé que de igual manera va a ser de bendición para todos ustedes. Vamos a hacer una pequeña oración para empezar. Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde porque sabemos que tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor. Sabemos que tú nos hablas a través de ella y tú nos animas, tú nos fortaleces, Señor. Yo te pido que en esta tarde este mensaje, Señor, sea grabado en la mente y en los corazones de todas las personas que escuchan, Señor, este mensaje, y que tú ministres, Señor, que tu Espíritu Santo ministre a cada uno lo que sus corazones necesitan. Bendito Dios, te damos toda la gloria y toda la honra y ponemos esta reunión en tus manos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues en esta tarde yo quiero compartirles un mensaje que he titulado Esperanza en medio de la nada. Y quiero que me acompañen a leer en el libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 13. Dice así: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y bueno, déjame platicarte un poquito acerca del autor de este salmo. Este salmo lo escribió David, y David era un muchachito, pastor de ovejas, que los historiadores dicen que pues tenía aproximadamente 16 años
cuando fue ungido como rey. Fue ungido como rey por el profeta Samuel y fue ungido en lo secreto, pero de ese tiempo que fue ungido como rey hasta el día en que pudo ser el rey de Israel, pasaron algunos años. Y entonces en ese lapso de los años que transcurrieron, David tuvo muchas dificultades, muchas circunstancias tan difíciles, tuvo que huir, estuvo al borde de la muerte y fue un proceso muy difícil para David, desde que fue ungido como rey hasta que pudo serlo. Pero en ese lapso, en esos años que pasaron, que transcurrieron, David escribió muchos salmos, aún en medio de las dificultades, aún en medio de esas pruebas tan difíciles, de esas situaciones tan difíciles, David escribió este salmo. Y algo tan sorprendente es de que, pues, en el transcurso de este proceso que David vivió, él tuvo que huir. Él siempre fue un hombre íntegro, sirvió al rey Saúl, fue su escudero, su paje de armas, fue su músico principal, incluso pues trabajó también como parte del ejército, como uno de los capitanes del ejército del rey. Pero incluso aún así también ya era el yerno del mismo rey Saúl. Pero el rey, movido por los celos, quiso matarlo, quiso destruirlo, quiso buscar su vida para cortar la cabeza de David. Entonces David tuvo que huir, fue a las montañas, fue a los desiertos, anduvo entre cuevas y estuvo David huyendo todo este tiempo. Y algo tan sorprendente es como David en medio de estos procesos puede escribir unos salmos tan llenos de fe, tan llenos de confianza en Dios. Y algo que a mí me asombra, yo me pongo a pensar y digo, ¿qué hubiera pensado David? David hubiera pensado y dicho, yo siempre he sido íntegro delante de Dios, siempre he sido fiel a mi rey. ¿Por qué me puede estar pasando esto? ¿Qué estoy haciendo mal? David pudo haberse hecho tantas preguntas, tal vez pudo haber tenido una actitud para renegar contra Dios, para renegar contra las personas, para rendirse, para tirar la toalla, pero no fue así. Puedes imaginarte un David donde no podía confiar en nadie, donde no podía recurrir a nadie, ni siquiera a un familiar suyo, a pedir ayuda o a refugiarse con un amigo, porque la persona que lo ayudara era considerada como que traicionaba al mismo rey por ayudar a aquel que el rey consideraba su enemigo. Y como en medio de esta situación, David, en medio de tantos problemas, en medio de tantas situaciones difíciles, David encontró una esperanza en medio de la nada. Y esa esperanza en medio de la nada se llama Dios. Esa esperanza que David encontró fue Dios. Y por eso podía decir, si yo hubiera puesto mi vista en la situación difícil, en el problema, en la dificultad, dice David, hubiera yo ya desmayado, me hubiera dado ya por vencido. Pero dice, tal vez hasta me hubiera dejado morir. Pero él dijo, pero yo he creído que voy a ver la bondad de Dios mientras viva. David pasó momentos tan difíciles, pero él encontró una esperanza en medio de la nada, y esa esperanza se llama Dios. Y cuando él se agarró de Dios, no lo soltó, y todo el tiempo se agarró fuertemente de esa promesa que Dios le había dado hasta que él pudo llegar a ser rey. Por eso quiero compartirte este mensaje. No importa cuál sea tu problema, cuál sea tu situación, hay una esperanza en medio de la nada, y esa esperanza se llama Dios. Pero podemos hacernos la pregunta, entonces, ¿cómo puedo encontrar esa esperanza en medio de mi problema, en medio de tantas situaciones difíciles, en medio de todo el caos que estoy viviendo? Vamos a ver 3 puntos. El punto número 1 es, cualquiera que sea el problema, no te rindas. Cualquiera que sea el problema, no te rindas. Dice el Salmo 27, versículo 13, con el que iniciamos. Dice David, hubiera yo desmayado
si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Porque David creyó en Dios y en lo que él había prometido, y sabía que Dios era bueno y que cualquiera que fuera la situación, por más difícil que pareciera, David siempre tenía esa certeza de que Dios seguía siendo bueno, que por más problemas que vinieran a su vida, por más situaciones difíciles, por más persecución, aunque estuviera al borde de la muerte, David decía, yo no me voy a rendir, yo no voy a desmayar, yo no voy a tirar la toalla. Él decía, por más grande que sea mi dificultad, yo no me voy a rendir. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿cuántas veces nosotros nos hemos enfocado más en el sufrimiento, en el dolor, en el problema? Ya sea en tu salud, un diagnóstico desfavorable y no, pues ya me quiero morir, ya no quiero vivir. Yo no quiero vivir así enfermo. Una situación difícil en la familia y no, pues yo ya mejor me quiero ir de la casa, ya mejor pido el divorcio. Una situación difícil en tus finanzas y en tu trabajo y ya quieres renunciar. Una situación difícil en tu misma persona, que tantos años queriendo cambiar, queriendo dejar un mal hábito, queriendo dejar un vicio, un pecado, y no has podido. Y ya te quieres rendir, te resignas a vivir de esa manera porque dices, no puedo hacerlo. Pero hay una esperanza en medio de esa nada, en medio de la nada. Esa esperanza es Dios. Y déjame decirte, no desmayes, no te rindas, así como decía David, no te des por vencido. En ese mismo capítulo, David decía en el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. En muchas ocasiones David había sido rodeado y perseguido por el ejército del rey Saúl. ¿Puedes imaginarte el ejército de un rey todo preparado, lleno de armas? Y David era un fugitivo, había salido fugitivo, era exiliado, no llevaba consigo armas, de hecho tuvo que conseguir una espada nada más. No llevaba él un ejército con quien contraatacar. Solamente se le juntaron unos cuantos otros hombres exiliados. Pero ¿qué probabilidades tenía David con esos poquitos hombres contra el ejército de un rey que era completamente preparado y que lo habían sitiado, que lo habían perseguido y rodeado? Y puedes ver cómo David dice, aunque un ejército acampe contra mí, yo no temeré. Aunque se levante guerra contra mí, dice, yo estaré confiado. Gracias a Dios no vivimos en un país donde hay guerra, pero tan solo te propongo, imagínate que viviéramos en un país donde hubiera guerra, que escucharas las bombas estallar, que sintieras los pisos de tu casa cimbrarse, cuando las bombas estallen, que escuches balazos, que escuches gritos, que escuches lamentos allá afuera en la calle, que la probabilidad de quedarte en tu casa y de salir a la calle, la probabilidad de morir sea la misma. Imagínate, ¿pudieras decir, yo duermo confiado cuando sabes que en tu ciudad hay una guerra? ¿Pudieras decir, yo duermo tranquilo? Qué difícil, pero así era la situación de David y él podía decir, yo estoy tranquilo, yo estoy confiado, así se levanta un ejército numeroso contra mí y me quiere atacar. Dime, ¿quién en su sano juicio puede decir, yo estoy confiado, aunque sean muchos los que vienen contra mí y yo sienta que soy solo, estoy confiado, estoy seguro? Creo que a nosotros se nos hace muy difícil. A nosotros se nos hace muy difícil, pero a David no, porque él no se daba por vencido. Así fuera el problema más grande, así viera todo un ejército contra él, él no se daba por vencido.
Yo te pregunto, tal vez no viene una guerra contra ti, pero ¿qué tal y vienen tantos problemas contra ti, tantas deudas, tantos problemas en tu casa que ya hasta te quieres arrancar los cabellos, ya no piensas, ya no ves una salida? Tú dices, no, ya no puedo, ya no veo la salida, ya no veo la luz al problema. Y yo te pregunto, ¿puedes decir en medio de tanto problema, yo estoy confiado, yo estoy seguro? Como lo decía David. David decía, no te des por vencido. Cualquiera que sea el problema, no es motivo de darse por vencido. No desmayes, no te rindas. Dice el Salmo, capítulo 40, versículo 17. Aunque afligido yo y necesitado, Dios pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios, no te tardes. Fíjate qué bonita promesa de Dios. Dice, aunque nosotros estemos angustiados, afligidos, en problema, tal vez deprimidos, llorando, dice, Dios va a estar pensando en nosotros. No estamos solos. Dios está a nuestro lado, está pensando en nosotros. Dice Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el versículo 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Tienes miedo a todos los problemas que tienes, a todas esas situaciones difíciles que ya no sabes qué hacer? Dice el Señor, no tengas miedo, no temas. Dice, porque no estás solo, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar nuevas fuerzas. Dice, yo te voy a sostener con mi mano derecha, dice el Señor. Dice, yo te voy a ayudar. Por lo tanto, debemos de descansar, debemos de tomar aliento. Es un motivo para no rendirnos, pensar que no estamos solos en medio de la dificultad. David decía, si yo hubiera puesto mi mirada en los problemas, que no eran poquitos, eran muchos, dice, ya me hubiera dado por vencido desde hace mucho. Y yo creo que ya me hubiera dejado morir desde hace mucho y ya me hubiera rendido. Pero él dijo, pero yo decidí poner mi mirada no en el problema, sino en la bondad de Dios. Y eso me lleva al segundo punto. El segundo punto es, no pongas tu mirada en el problema, pon tu mirada en lo bueno que es Dios. Por eso decía el salmista, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. David decía, yo voy a ver la bondad de Dios mientras viva. Cada día de mi vida yo sé que Dios me va a mostrar que Él es bueno. Y ese era su motivo de levantarse, su motivo de seguir. David sabía que a pesar de todo lo que estaba pasando, Dios tenía un propósito para todo eso y que Dios seguía siendo bueno a pesar de todas las situaciones que él estaba atravesando. No estamos solos, no estamos solos. Estemos pasando lo que estemos pasando, Dios está ahí. Dios ha visto cada vez que tú has llorado por las noches hasta que te cansas y te quedas dormido. Dios está ahí. Dios ha visto cada noche que no has podido dormir por la ansiedad, por la angustia, por el problema, por todo aquello que te acongoja en tu mente, todas esas preocupaciones. Pero Dios dice que Él es nuestra ayuda, Él es nuestro sustento y que aunque nosotros estemos tristes, angustiados, Él está pensando en nosotros. No estamos solos. Él es nuestra ayuda y nuestro libertador. También el salmista David escribió en el Salmo 34, verso del 4 al 8, en la versión NTV dice, en mi desesperación oré, y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno,
¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Fíjate nada más, el salmista estaba desesperado, pero él oró y dice que Dios lo escuchó, Dios lo salvó y él pudo sentir cómo el ángel de Dios lo guardaba, lo rodeaba. Incluso él llegó a decir, yo he probado y he comprobado que Dios es tan bueno, que decía, tienes que probarlo tú. Decía, ven, prueba y verás que Dios es bueno. Y dice, y hay alegría para los que se refugian en Él. David tenía bien centrado en su cabeza de que Dios no prometía una vida libre de problemas, Dios no prometía una vida color de rosa, pero David decía, yo sé que aún en medio del problema, si yo me refugio en Dios, Dios es mi alegría. Y unas palabras que Jesús les decía también a sus discípulos, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1, en la versión NTV dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En ese mismo capítulo, en el verso 27 dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Qué bonita promesa de Dios, qué bonitas palabras de Jesús, palabras que les decía a sus discípulos, ustedes no tengan miedo, no permitan que la angustia, los problemas lleguen y se instalen en su corazón. Decía, yo les quiero dar paz. Y dice, esta paz que yo les voy a dar es paz a su mente, para que no estén pensando en todos esos problemas. Dice, yo voy a venir a traer paz también a su corazón. Y dice, y esta paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Y es verdad, las cosas del mundo, los bienes materiales, los placeres, se van, desaparecen, todo es pasajero y ahí nunca vamos a poder encontrar la paz. Si tú pones tu confianza en las cosas materiales, de un momento a otro tu negocio quiebra, tus ahorros se acaban y todo desaparece. ¿Y qué vas a hacer? La verdadera paz viene cuando nosotros confiamos en Dios. Esa paz que solamente Dios pone en nuestra mente y en nuestro corazón es un regalo que el mundo no nos va a poder dar. Las cosas del mundo nunca nos van a poder dar esa paz que solamente Dios nos da. Y dice Jesús, así que no se angustien ni tengan miedo. Yo no sé cuál sea tu problema que estés atravesando, la situación que estés viviendo, pero el Señor dice, no te angusties, no tengas miedo. Dios es bueno. No te rindas, vamos, acércate a Dios. Como decía el salmista, tienes que probarlo, Dios es bueno. Cuando tú te refugias en Él, podemos en medio de la dificultad encontrar gozo, podemos encontrar paz, podemos encontrar consuelo. Porque Dios es bueno. Dice el Salmo 107, verso 19 al 20, en la versión NTV. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. El Señor es el único que nos puede librar de toda angustia, es el único que puede traer sanidad, es el único que nos puede sacar de la ruina. Pero tenemos que confiar en la bondad de Dios. Dice el Salmo 107, verso 1, den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Dios es bueno. Y es el único que nos puede ayudar, el único que nos puede rescatar de cualquier situación, por más difícil que la veamos y que pensemos que no hay salida. Dios es bueno. Nunca pienses que Dios no te escucha, nunca pienses que Dios está lejos de ti, nunca pienses que Dios nunca te puede perdonar lo que tú has hecho. Dios es perdonador, Dios es misericordioso, Dios es fiel. ¿Sabes? La palabra de Dios habla acerca de una mujer llamada Agar. Esta mujer fue echada de su casa con todo y su hijo.
la echaron de su casa. El mismo padre de su hijo solamente le dio una mochila con unos cuantos víveres y agua y la echó de su casa. Esta mujer tuvo que caminar por el desierto, no sabía hacia dónde ir, no tenía a nadie con quien ir a buscar ayuda. Esta mujer en medio del desierto, se le acaban sus provisiones, se le acaba el agua. Y sabes, es el momento de angustia de una mujer a la que está viendo que su hijo está desesperado y que está muriendo en sus brazos. Dice la palabra de Dios que esta mujer dejó a su hijo debajo de un árbol y se alejó de ese árbol. Y dice la palabra de Dios que porque no quería ver morir a su hijo. Esta mujer dice que estaba llorando, que gimió y clamó. Y en ese momento, justo cuando ella pensó que ya no había solución, que la mejor solución era dejarse morir y estaba desconsolada, llorando, la palabra de Dios dice que el Espíritu del Señor, que el ángel de Jehová se apareció y que Dios le dijo: no temas, no temas. Y le dijo: yo voy a cuidar de tu hijo y voy a hacer de él una gran nación. En ese momento abrió sus ojos y vio una fuente de agua, bebieron, cobraron ánimo, y dice la palabra de Dios que desde ese día Dios siempre estuvo con el muchacho, que el muchacho fue ágil en el arco y que fue de él una gran nación. ¿Qué quiero decirte con esto? Muchas veces podemos pasar situaciones tan difíciles que pensamos que ya no hay solución, que es mejor morir y te quieres rendir. Pero en medio de esa situación, Dios está ahí dispuesto para ayudarte si tú le clamas. Él no está lejos, Él es bueno. Él es bueno, así como Él mostró su bondad con esta mujer y con su hijo, que a pesar de haber sido desechada, haber sido corrida por el mismo padre de su hijo, Dios la recogió, Dios la sustentó, Dios los guardó y hizo de ese niño una gran nación. Dios tiene un gran futuro para ti, aunque tú pienses que estás perdido, que no tienes nada, que no tienes recursos, que vale más morir. El Señor puede hacer grandes cosas contigo, tienes que probarlo. Dios es bueno. Solamente debemos de poner nuestra mirada en Él y no en el problema. Y el punto número 3 es: cobra ánimo, esfuérzate y sé paciente en Dios. Decía el salmista ahí en el capítulo 27, verso 14: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. En la versión NTV dice: espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. El salmista David se animaba a sí mismo y decía: debo esforzarme, tengo que cobrar ánimo, tengo que levantarme, no me voy a rendir. Y decía: yo voy a dejar a un lado la autocompasión, la autolástima, y decía: yo me voy a esforzar. Él decía: yo voy a esperar en Dios, voy a ser valiente y me voy a esforzar. Y decía: y si tengo que esperar a que Dios haga la obra, lo voy a hacer, no me voy a desesperar ni voy a renegar contra Dios. Decía: yo voy a esperar pacientemente en Dios. Qué difícil es a veces esperar la respuesta de Dios, cuando Dios no actúa en el momento en el que nosotros queremos que actúe, cuando Dios no hace lo que nosotros queremos y esperamos que Él haga. Es tan difícil, y es cuando nosotros ponemos en duda la existencia de Dios. Es cuando nosotros decimos: no, Dios no me escucha, de nada sirve orar, de nada sirve ir a la iglesia. Pero no, aunque tarde la respuesta de Dios, debemos de esforzarnos, de cobrar ánimo y de ser pacientes.
de ser pacientes y esperar la respuesta de Dios. Debemos de quitarnos toda autolástima y decir, no, es que pues ya viene de familia este problema de familia disfuncional. Yo también ya me tocaba divorciarme, ya me tocaba tener una familia disfuncional también. No, dejemos toda autocompasión, toda autolástima, decir, no, es que yo ya no puedo cambiar, así he sido por mucho tiempo y pues no, yo ya mejor me resigno a vivir así, en el vicio, en malos hábitos, en el pecado, porque no puedo dejar eso. Dejemos toda autolástima, decir, pues es que yo no puedo porque me abandonaron mis padres, porque me abandonó mi esposo con todos mis hijos, X razón, pero siempre tratamos de poner autolástima en nuestras vidas, decir, no, es que yo no puedo, no soy capaz. Dios dice, deja toda autocompasión, deja toda autolástima. Dios dice, levántate, cobra ánimo, esfuérzate. Dice Deuteronomio capítulo 31, verso 6. Así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Fíjate lo que nos dice el Señor en su palabra, dice, sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo, por más problemas que vengan a tu vida, no tengas miedo. Dice, porque Dios irá delante de ti. Dice, Dios no te va a fallar, te puede fallar el hombre, te puede fallar hasta la persona en la quien tú más tenías esa confianza y pensabas que te podía ayudar en una situación difícil, te puede fallar tu esposo, tu madre, tus hijos, te puede fallar cualquier persona, pero Dios nunca te va a fallar, dice, no te fallará ni te abandonará. Dios nunca te va a fallar, Dios nunca te va a abandonar. Dice el libro de Isaías, capítulo 40, verso 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Te sientes cansado? Dice Dios, Él es el que te da fuerzas. ¿Te sientes que ya no tienes ninguna fuerza? Dice, Él es el que multiplica las fuerzas al que dice, no tengo ningunas. Dice, aquí no hay acepción de personas, tanto adultos como hasta los más jóvenes pueden llegar a fatigarse, pueden llegar a pensar en rendirse, en tirar la toalla, pero dice aquí el Señor, pero los que esperan en Jehová, los que esperan en Dios, tendrán nuevas fuerzas. Dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sientes que estás tirado en el piso y que ya no puedes más, el único que puede darte fuerzas para levantarte una vez más y dice, como las águilas, volar por arriba de los problemas, por encima de toda dificultad, es Dios. Si tú y yo esperamos en Dios, Él es el único que puede darnos las fuerzas para levantarnos una vez más. Dice el Salmo, capítulo 40, verso 1 y 2. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. David sabía que no era fácil esperar la respuesta de Dios, pero él decía, lo voy a hacer, si tengo que esperar en Dios y tengo que tener paciencia, dice, lo voy a hacer porque yo sé que Dios es el que me escucha, Dios es el que me levanta. Y él pudo ver tantas veces esa situación en su vida y dice, y Dios se inclinó a mí, oyó mi clamor, dice, Él me sacó del pozo de la desesperación. David estaba desesperado, tal vez deprimido,
¿Tú crees alguien que había sido ungido como rey, de repente tener que vivir y esconderse entre las cuevas porque estaban buscando su cabeza para matarlo? ¿Cómo no se iba a sentir deprimido? ¿Cómo no se iba a sentir desesperado? Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Él pensaba que no podía ni siquiera dar un paso más porque sentía que no podía avanzar, pero él decía, pero Dios me sacó de ahí, y Dios me sacó de lo más hondo, y dice, y Él me puso sobre una peña y enderezó mis pasos. David siempre cobraba ánimo en Dios. Muchas veces no queremos esperar en la respuesta de Dios y queremos que las cosas se hagan ya y queremos ver la solución al problema inmediatamente a la primera oración, pero no es así. A veces tenemos que esperar en ese proceso en que Dios contesta. Dios está probando nuestro carácter, Dios está aumentando nuestra fe, Dios está moldeándonos. Pero eso no significa que Dios no esté haciendo nada. Dios hace lo suyo. Dios nos dice, tú haz lo tuyo, tú tienes que esforzarte, tú tienes que ser valiente, tú tienes que esperar. Y a Dios le dejamos que Él haga lo imposible. Dice el libro de Isaías, capítulo 43, verso 19 al 20, en la versión NTV. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Los animales salvajes de los campos me darán las gracias, y también los chacales y los búhos, por darles agua en el desierto. Sí, haré ríos en la tierra árida y baldía, para que mi pueblo escogido pueda refrescarse. Mira nada más que bonitas promesas de Dios. El Señor dice, ¿tú piensas que no estoy haciendo nada porque no lo ves? Dice, no es cierto, claro que yo estoy haciendo algo y es algo nuevo. Dice, ya lo he empezado. Dice, mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Dice, yo voy a hacer un camino en medio del desierto, y donde todo era árido, donde era pura tierra seca y agrietada, dice, yo soy capaz de hacer brotar ríos en medio del desierto, de hacer proveer alimento en medio del desierto, dice, aún para los animales, y los animales aún me darán gracias, dice el Señor. ¿Piensas que tu problema no tiene solución? ¿Piensas que esa situación por la que estás atravesando no hay quien te ayude? Dice el Señor, Él es capaz aún de hacer brotar ríos en medio del desierto. Dios está trabajando, que si tú y yo no vemos todavía la respuesta a nuestra oración, la respuesta a esta dificultad que estás atravesando, no significa que Dios no está trabajando. Él está haciendo su obra. Nuestro trabajo es confiar, nuestro trabajo es esforzarnos, es ser pacientes en Dios. Cuando tú pones tu mirada en el problema, eso te va a robar las fuerzas y te va a hacer que te des por vencido. Pero si tú pones tu mirada en Dios, vas a cobrar ánimo, vas a tomar nuevas fuerzas, y entonces vas a ser paciente, vas a confiar en que Dios es tu ayudador, que Dios, Él te va a levantar, y tú vas a hacer lo posible y vas a dejar que Dios haga lo imposible, porque la palabra de Dios dice que no hay nada imposible para Dios. Solo debemos de saber ser pacientes, y en ese proceso de espera cobrar ánimo, ser esforzados y confiar en Dios. ¿Sabes? A mí me impacta mucho lo que es la historia de Noé y el arca. Noé tuvo que pasar encerrado en el arca más de un año. Imagínate a Noé, qué cosas tan tremendas vivió dentro de esa arca por más de un año.
Dice la palabra de Dios que los abismos de la tierra se abrieron y salía el agua de las profundidades de la tierra. Dice que se abrieron las cataratas de los cielos y se llenó toda la tierra, se inundó toda la tierra hasta las montañas más altas. Imagínate, el arca tenía 3 pisos, estaba llena de animales de todas las especies. Solamente de humanos era Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Solamente tenía una ventana el arca y una puerta. Y te puedes imaginar, la ventana y la puerta siempre estuvieron cerradas por más de un año. Y te puedes imaginar cómo se movía el arca por un lado, por otro, y cómo se escuchaba la destrucción allá afuera por el agua, tal vez rayos, truenos, gritos, mientras todo se ahogaba. ¿Tú crees que los animales no estuvieron por ahí, unos gritando, gimiendo, aullando? Y por todo un año, más de un año estuvo Noé en el arca y tuvo que ser paciente. Tuvo que confiar en Dios, tuvo que aumentar esa fe de decir, si Dios me dio la promesa de que yo hiciera un arca y que Él me iba a salvar a mí y a toda mi familia, Él tuvo que confiar en Dios. No se desesperó y ya a los 50 días nunca dice la palabra de Dios que Noé haya renegado y haya dicho, no, hubiera sido mejor una muerte rápida allá afuera en el diluvio que morir lentamente aquí dentro del arca con hambre porque ya va más de un año y no vamos a poder salir. Noé no se desesperó. Noé dice que tuvo paciencia y esperó. Y en medio de esta situación, Noé fue muy paciente. Dice la palabra de Dios que pasados 150 días, que por fin empezó a bajar el agua de sobre la tierra, tuvo que esperar otros 40 días para poder abrir la ventana y poder sacar un ave, a ver si ya estaba renaciendo algo en la tierra. Dice la palabra de Dios que volvía el ave y pues no había señal de vida allá afuera. Tuvo que esperar más días. Dice la palabra de Dios que tuvo que volver a esperar otros 7 días. Y así imagínate, encerrado más de un año. ¿Cuántos días llevamos nosotros en cuarentena? No llevamos ni 2 meses. Y Noé no podía salir. Nosotros sí podemos salir solamente a las necesidades básicas, pero Noé no podía salir. En todo un año estaba encerrado en el arca con animales y con su familia. Noé no tenía internet ni distracciones, redes sociales para distraerse. ¿Cómo le hizo Noé? Noé fue paciente. Imagínate, Noé, el arca, una sola ventana y cerrada todo ese tiempo. Qué desesperación, decir cuántos días llevamos y luego la desesperación de decir, bueno, yo solamente metí tanta cantidad de alimento y no sé cuántos días más voy a durar en esta arca. ¿Tú crees que Noé no tuvo el pensamiento de decir, me ajustará este alimento, no sé cuántos días más voy a estar en esta arca? Qué difícil prueba también para Noé, pero Noé supo ser paciente, Noé supo confiar en Dios. Y dice la palabra de Dios que en uno de esos días, que parecía un día como cualquier otro, en el que él abrió la ventana y dejó salir un ave, dice que en uno de esos días dejó salir una paloma, y la paloma salió, y en medio de la nada, la paloma regresó, en su pico traía una ramita de olivo. En medio de la nada, Noé encontró esperanza de que Dios había sido fiel a su promesa y que ya estaba próximo a salir del arca. Tuvo que esperar otros días más, pero cuando por fin pudo salir del arca, Dios ya tenía tierra produciendo nuevamente y Dios ya lo tenía esperando ahí con un arco iris, y Dios, dice la palabra de Dios, que Dios lo bendijo a él y a toda su familia y les dijo,
sean benditos, multiplíquense y llenen la tierra. Pero Noé tuvo que ser paciente también. Por eso es que debemos aprender estas 3 cosas. Número 1, a no darnos por vencido, no rendirnos, sea cual sea el problema. Número 2, confiar en lo bueno que es Dios, porque Él nunca nos deja, porque Él es fiel a sus promesas. Y número 3, debemos de cobrar ánimo, ser valientes, esforzados y ser pacientes, dejar que Dios haga su obra y nosotros hacer lo que nos corresponde. Aunque te sientas en medio de la nada, hay una esperanza. Esa esperanza se llama Dios. Y así como David en medio de la nada, su esperanza era Dios y pudo llegar a ser rey. Así como Agar en medio de la nada, en medio del desierto, ya casi a punto de morir, su esperanza fue Dios y Dios la levantó y Dios sostuvo a su hijo y sostuvo a su familia. Así como en medio de la nada, Noé fue paciente y confió en Dios y Dios lo bendijo. Así en medio de la nada, en medio de tu problema, en medio de tu dificultad, hay una esperanza y esa esperanza se llama Dios. Solamente, hermano, amigo que me escuchas, te digo, ven y prueba que Dios es bueno. Tienes que confiar en Él, tienes que acercarte, tienes que clamar a Él. Él está dispuesto a ayudarte. Por eso yo en esta tarde te invito a que cualquiera que sea tu situación, vamos a orar. Y ahí en tu lugar, en tu casa, donde quiera que estés, en tu habitación, si quieres doblar rodilla y clamar a Dios por cualquiera que sea tu petición, cualquiera que sea tu problema, tu situación, lo hagas ahí con todo tu corazón y verás que Dios es bueno. Dios te va a dar gozo, Dios te va a dar paz, Dios te va a dar consuelo. Él es tu ayudador. Él es tu esperanza en medio de la nada. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en esta tarde porque tú nos has recordado una vez más que no importa, Señor, lo grande que veamos los problemas o lo grande que veamos las dificultades, Señor, aunque nosotros pensemos que ya no hay esperanza, que ya no hay salida, Señor, sabemos que tú eres nuestra esperanza en medio de la nada. Yo te pido, Señor, que cada persona que ha escuchado este mensaje y que está atravesando por situaciones difíciles, Señor, incluso que aún están pensando en quitarse la vida, Señor, que seas tú su ayudador, que seas tú su libertador, que ellos puedan ver, Señor, que tú nunca les has abandonado, que tú nunca les has hecho a un lado, Señor, que tú nunca te has olvidado de ellos, Dios. Yo te pido que sean sus corazones consolados, que sean sus corazones fortalecidos, que ellos puedan ver tu mano poderosa y que tú eres su ayudador, Señor. Yo te pido que nos ayudes a ser valientes, a ser esforzados, a cobrar ánimo una vez más, Señor, y que pongamos toda nuestra confianza en ti, Señor, que dejemos de poner nuestra mirada en el problema y pongamos nuestra mirada en ti, Señor, porque tú eres nuestro ayudador. Tú has dicho que tú eres el que nos da las fuerzas, el que nos levanta, Señor, el que nos sostienes con tu mano derecha, Señor. Yo te ruego que te muestres a la vida de cada persona que ha escuchado este mensaje y que tú ministres, Señor, a cada uno sus necesidades, Señor, sea en su trabajo, Señor, si se han quedado sin trabajo, Padre, te pedimos que tú les des un nuevo trabajo, un mejor trabajo, Señor, por aquel que no tiene provisión, Señor, que tú le proveas, que tú bendigas, Señor, y que bendiga sus alacenas, Señor, bendiga sus finanzas. Por aquel, Señor, que tiene problemas en su familia, con sus hijos, con su esposo, su esposa, Señor, que tú traigas amor, que traigas restauración, Señor, y que seas tú trayendo unidad a las familias, bendito Dios. Te pedimos que seas tú tomando el control de cada uno de esos problemas emocionales, espirituales o financieros, Señor, y que todos, Señor, podamos encontrar una esperanza siempre en ti, cualquiera que sea nuestro problema, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. No hay nadie como usted, Señor. Bello y
no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús, oh, oh. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús, oh, oh. Jesús, Jesús, precioso Jesús, oh, oh. No hay nadie como usted, Señor, nadie que pueda igualar sus maravillas, su amor, Señor, es inmenso. ¿A quién podemos correr, Señor? ¿A quién podemos acudir si no es a usted, Señor? Usted siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Y usted siempre está atento a nuestras oraciones. Solamente quiere que le busquemos. Su palabra dice: clama a mí y yo responderé. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Grande Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús, oh, oh. Jesús, Jesús, precioso Jesús, oh, oh. Jesús, grande eres, Señor, toda la honra y toda la gloria es para usted. Dios te bendiga, hermano y amigo que nos escuchas a través de las redes sociales. Te invitamos a que te sigas conectando por medio de
Facebook, YouTube y las otras redes sociales que aquí mismo en pantalla van a estar apareciendo, y te invitamos a que te sigas conectando todos los domingos a las 6 de la tarde. De seguro vas a encontrar un mensaje de la palabra de Dios que va a tocar tu corazón y va a traer ánimo a tu vida cada semana. Dios te bendiga.